Muy buenos días a todos y a todas. Agradezco su presencia y participación en esta ceremonia, en estos diálogos que se abren, que se ofrecen como una forma de compartir. Si alguien de ustedes desea hacerlo, adelante, tienen la palabra. Enar Tardón, adelante. No lo escuchamos porque tiene el micrófono apagado. Muy Ahora sí. buenos días, maestro, y buenos días a Buenos todo el días. grupo. Ayer, cuando usted respondió a la pregunta de Maya sobre el estudio, citó al comienzo la necesidad del estudio, pues, para educar la mente y llegar a una mayor comprensión, ¿no?, de lo que nos rodea y de las relaciones que hay entre todo, ¿no? Entonces, yo quería hoy preguntarle una vez más sobre los centros de estudio. Los centros de estudio, creo que los propone el maestro de la Ferrier y luego los lleva a cabo el maestro Estrada, ¿o fue directamente el maestro Laferrier que abrió los primeros centros de estudios eh, para compartir y contrastar diferentes enfoques de las mismas cosas y así en ese ambiente fraternal, o también con la idea de educar la mente como él nos proponía, ¿no? El estudio también y un método para llevar a cabo el estudio? Entonces quisiera que nos hablara un poquito de esto, por favor. Gracias. Bueno, no le pertenece a nadie. Los centros de estudio son una forma de trabajar de acuerdo a una tradición antigua. Les he explicado que sus raíces las encuentro más narradas en algo que se llama libromancia, que es en base a un concepto islámico de que no podemos nosotros predecir la voluntad de Dios porque sería como ser ponernos por arriba de Dios y su voluntad o de Alá. Entonces, más bien ante las situaciones que tenemos en la vida, le consultamos cuál es su voluntad en esa actitud. Y ahí se hace una magia muy particular. Los centros de estudio fueron solicitados como pequeñas conferencias o charlas por gente que se empezó a hacer en las casas de las personas, invitando conocidos o amistades o gente interesada. El maestre de la Ferrier a sus discípulos les orienta que es importante que se hagan centros de estudio y no siempre conferencias, para que la gente participe escuchando y opinando, para que se genere una valoración de todos los participantes. Siempre el que hablaba más de los centros de estudios, ya en la forma real y práctica, vivencial, era el hermano mayor. A donde llegaba, decía él que fundaba un centro de estudios, un lugar de estudios, y que también se podían tratar los temas que trajeran las personas o se podía abrir algunos libros del maestro. Él prefería dar las charlas y conferencias en base a las preguntas y necesidades de la gente. Era también una forma de responder a las búsquedas de las personas, así como hacemos todas las mañanas desde hace ya algunos años en estos diálogos. Entonces, no le asignemos autor, sino que es una propuesta que es también el maestre Laferrière en sus viajes por toda Europa durante antes y después de su misión pública, él siempre dejaba un lugar, la casa de una persona que se prestara para que tuvieran reuniones, no sé si semanales, quincenales o no sé, y él les mandaba temas de estudio o les recomendaba algunos libros para abrirlos y encontrar algunas respuestas que anduvieran buscando.
Se puede hacer desde la forma muy práctica de responder a lo que la gente pide o abrir al azar un tema y reflexionar todos sobre él. Yo en lo particular, desde antes de Yamin, ya asistí a un centro de estudios que estaba a 150 metros de mi casa y la verdad que me encantaba. No importaba si fuéramos 3 o 4 o éramos 20 o 30. Lo importante era la magia, el respeto y la valoración a todos los presentes. Y eso me gustaba mucho. Por eso yo también lo recomiendo. He visto su bondad, he visto su importancia. Una cosa que alguien vaya, que le den en una conferencia, una versión de las cosas, a lo mejor muy bien documentada, pero los centros de estudio siguen teniendo su magia. La gente se queda más en la institución por los centros de estudios que por las conferencias. Que se siente valorada, se siente participando en el descubrimiento. Es lo que yo le puedo comentar. Pero no le asignemos la autoría, sino la recomendación. El maestre lo recomienda y sabemos que el hermano mayor por donde pasaba habría un lugar de centro de estudios, un centro de estudios. Y él encontraba siempre esas claves ocultas de centro estudios. Fíjate bien lo que estás estudiando. El centro de estudios al que estás tratando de reconocer, comprender y asimilar sus mensajes en todos los ámbitos de la ciencia, la religión, la didáctica, la filosofía o lo que fuera. Es lo que yo puedo comentar. O Muchísimas sea, gracias, no maestro. es lo importante que se le ponga como una especie de copyright, sino más bien que se ejerzan y se trabajen desde el ángulo cultural y desde el ángulo iniciático. Eso es importante. Y así las gentes ven que hay muchos más temas que se estudian y se ven dentro de la orden y dentro de la GFU. Y no nada más es puro yoga o puro astrología o pura cocina o puro... Es mucho más que eso. Eso y mucho más bien, para decirlo más correctamente. Es lo que le puedo comentar, Ena. Muchas gracias por esa aclaración y ese matiz que redimensiona los centros de estudio. Gracias. El maestre de la Ferrer deja propósitos psicológicos donde él también indica algunos temas de reflexión y dentro de cada propósito psicológico que tiene un título, base, tema como tesis. También él desglosa la antítesis y la síntesis y la matesis, siempre usando, prácticamente casi siempre usando ese método de forma de abordar los estudios. ¿Algo más? Adelante, Claudia Isclasihuat. Buenos días, maestro. Buenos días, querido grupo. Maestro, yo he escuchado que dicen que nosotros lo que vemos afuera
es, ya sea una situación, personas, es lo que nosotros tenemos dentro. ¿Qué me puede decir de eso? Sí, tú no puedes decodificar o entender algo que no tienes ya de alguna manera asociado internamente. Y en realidad cuando hablas no haces más que plantear un esquema o unas relaciones que tú mismo haces muy objetivas o muy subjetivas. Pero al final vienen del adentro, vienen del pasado que ya llevas dentro. Sino cómo lo haces. Tienes que hacerlo con base a lo que tienes, a las herramientas que has ido adquiriendo para entender los modelos, porque generamos modelos para entender las cosas, patrones, cosmovisiones de las cosas. Y pues con eso vas a interpretar, con eso vas a transmitir, sino con qué. Lo que pasa es que hay veces que nosotros ponemos un yo muy personal y nos agarramos de una imagen que aparentemente somos, pero en realidad estamos. Así. Podemos modificarlo, pero lo que somos no puedes modificarlo. Lo que tal como está eso, sí, en ese estado, tiempo, espacio. ¿De dónde sacas los tonos y las formas de expresión de un lenguaje? Pues de lo que ya has venido aprendiendo, si no, ¿de dónde lo sacas? De lo que traes adentro. ¿Y cómo lo interpretas lo que te viene de afuera? Pues también a tus propios modelos y patrones que tengas. Es lo que yo puedo comentar. Sí, gracias, maestro. Y hoy te expresas de una manera y mañana de otra. Hoy entiendes de una manera y en la noche entiendes de otra. Por eso hay una relación muy grande entre el estado interno y la interpretación de lo que se está sucediendo. Ya les he platicado el cuento de Ramakrishna y los 7 cieguitos y el elefante. O de que a un árbol un poeta ve poesía, un matemático matemáticas, una madre a la familia. Depende del estado de conciencia o la ubicación de tu enfoque. ¿Alguien más desea compartir o preguntar? ¿Algo más? Buenos días, maestro. ¿Cómo le va? ¿Cómo sigue esa afonía? Ahí voy, maestro, ahí voy. Gracias. Maestro, Sí, adelante. nos puede compartir
algunas herramientas para interpretar la Biblia. Literalmente, históricamente, numerológicamente, no sé qué más, porque a veces se me complica entender el fondo de ese mensaje. Pues mire, lo que sucede ahí en la Biblia o en el Evangelio, que principalmente es lo que leemos, en partes del Evangelio, 3 versículos normalmente, pues está sujeto a nuestra propia interpretación de eventos que sucedieron hace mucho tiempo y que su validez no está en solo recordar una historia, sino en traerla a un presente para ver qué nos puede mostrar o cómo está relacionada o ligada con lo que está sucediendo, dentro y fuera de mí. El maestro Estrada siempre, normalmente cuando le hacían este tipo de preguntas, él hablaba de 22 claves y 7 acepciones, porque en realidad el verbo original y posible de expresión en el universo, una de las culturas que se acercaron más a tratar de reconocer cómo sucedió eso fue la hebraica, y con sus famosas letras hebraicas, que son expresiones del verbo. Eso es lo que tratan de ser. Figuras que hablan de cómo es posible que el verbo se exprese. Es algo de mentes muy finas en ese caso. Y las 7 acepciones hablan de 7 estados de conciencia que vamos descubriendo en el gran proceso iniciático. Son los 7 colores, los 7 grados, los 7 chakras, que a través de ellos vamos a ver nuevas y más claras realidades. Entonces nos da un panorama de desarrollo de conciencia, pero en una forma más directa. Lo importante no es lo que sucedió hace 2000 años a aquellas personas, sino aquello que sucedió como está vinculado a lo mío, a lo que me está pasando. Hay veces que se ve más claro, a veces que no tanto. Hay personas que cuando abren la Biblia, si no les gusta, se la brincan y se agarran en lo que les convenga. No, no se trata de eso. Siempre el maestro Estrada nos decía, cuando tú tratas el azar, estás hablando con Dios, tiras una moneda y lo que salga, eso es lo que vas a hacer, nada de que no me conviene. No se juega con eso, dijo. Solo le funciona a quienes lo hacen impersonalmente y desinteresadamente y aceptan la interrelación entre lo que tengo y lo que la vida me puede dar. Es lo que yo podría comentar. Pero no se desgarre las vestiduras porque a veces no lo entiende. Siga estudiando y con el tiempo lo entenderá. No se trata Gracias. de descalificar a nadie ni a uno mismo, se trata de encontrarle un vínculo, un sentido. La ciencia y el arte de las relaciones es el arqueómetro, es la forma de entender una cosmovisión completa. No yo como alguien aislado del gran sistema, sino dentro y participando en el gran sistema, en la gran obra, en el universo. Y todos los universos que contiene el universo. Bien, ¿alguien más desea compartir o preguntar? Gracias. De nada. Alejandra, adelante. Buenos días, maestro, y buenos días a todos. Maestro, dicho, o no sé,
que dice, la verdad siempre sale a la luz tarde o temprano. O sea, no importa el tiempo que pase, pero siempre la verdad sale, ¿verdad? Pero no sé por qué a veces se tarda tanto. No sé si me pueda explicar algo. Gracias. Se tarda lo que se tiene que tardar. Mm. Y es capaz de entenderse por aquellos que han desarrollado un estado de conciencia más claro y aceptan las cosas como son, como se presentan. Más que ganadores o perdedores, vemos la obra completa. En una obra completa no se ve los malos y los buenos, se ve que los malos juegan unos papeles y los buenos juegan otros papeles. Pero sí, siempre al final de un ciclo se hace un balance y ahí es cuando se nota quién gana y quién pierde. Pero la obra es lo importante, no los ganadores y perdedores. Una buena obra dramática de dramaturgos tiene que tener malos, malos y buenos, buenos. Si no, no tiene chiste, no tiene sentido. Porque la vida es de contraste, hay día y hay noche. Hay sombras y hay luz. Hay ambiciones y hay aceptaciones conscientes. Quiero ser más que el otro, pues no se puede. Cada quien tiene lo suyo y cada quien debe aportar lo mejor de sí mismo. Esa es la gran fraternidad universal. Y el espíritu de la orden, todos para uno y uno para todos. Cuando alguien empieza a descalificar al otro, pues ya no tiene deseo de hablar, tiene ganas de ganar. Eso se hace en negociaciones. Yo, bueno, estuve en el mundo de los negocios y siempre lo mejor es descalificar al otro para que te baje el precio y se compre más barato. ¿Verdad? ¿Eh? Mire, qué manzanas. No, no, estas manzanas no me las ponga tan caras. No, no, no. Luego se descalifica, ¿no? Y a ver si te bajan el precio. Son cosas tan obvias que uno no nació ayer para tragárselas tan fácil. Pero como quiere uno sigue aprendiendo y reconociendo pues aquello que, ¿para qué discutirlo? ¿Para qué enfrascarnos en, como diríamos, en confrontaciones estériles? Nada más aclarando que lo que me estás diciendo no lo estás cumpliendo y ya es todo. Me estás invitando a un diálogo sincero y me estás descalificando, entonces ya no hay diálogo. ¿En qué voy? ¿Sí? Así es la vida tiene muchos contrastes y la conciencia es la que tiene que aprender a elegir qué hacer y qué no hacer. Bueno, pues se ha acabado un poco el tiempo, que nos hemos fijado por respeto a todas sus actividades, pero siempre con este espíritu de reflexionar sobre algo que nos pueda servir a todos. Pero cada quien lo interpretará y lo recordará o lo asociará de acuerdo a su estado de conciencia. Por eso hay que cultivar un estado de conciencia más abierto, más claro y más comprensivo. Que pasen un buen día. Paz. Paz, Gracias. maestro. Buen día, Gracias, maestro. buenos Paz días. a Gracias todos. por todo, maestro.